somos agentes de cambio. Tenemos hoy el placer de tener de nuevo con nosotros a la diputada Sandra Pisk. Doña Sandra, un gusto tenerla aquí otra vez. En el programa anterior hablamos del gran cambio que se ha tenido en la sociedad global, pero especialmente Costa Rica ha sido líder también en que la mujer tenga derecho al voto, en la educación de la mujer. Por cierto, muchos de nosotros recordamos nuestros años escolares y a mí me llamó la atención que varios presidentes en algunos de sus discursos inaugurales de presidencia recuerdan a la niña X o a la niña tal. Yo recuerdo a la niña Fulvia, a la niña Florita, que fueron mis maestras e impactaron mucho en nuestras vidas. Esas maestras, había maestros también, pero es interesante que las maestras, me parece a mí, que nos impactaron más. Pero usted como mujer que ha participado en la política desde hace varios años, cuéntenos qué son los retos que ha tenido, o si ha tenido retos, o cómo se ha visto en este trabajo, que de por sí ya es un trabajo complicado en la política, ¿verdad? Pero un trabajo muy necesario y que la mujer cumple un papel muy, muy importante. Bueno, para mí la política ha sido una forma de vida prácticamente desde que estoy en la escuela. Y yo también tengo que agradecerle a la niña Virginia Castro, quien me enseñó lo que era tener conciencia social. Yo fui a una escuela pública y fui a una escuela pública de niñas muy pobres. Y debo reconocer que es posible que ahí haya surgido la primera inquietud que yo sentí acerca de la necesidad de participar. En el colegio siempre participé mucho, en la universidad no tanto, porque ya en la universidad era mujer casada con 2 hijos. Yo estudié después de que me casé, ingresé a la Escuela de Ciencias Políticas y mi mentor fue don Pepe. Yo tuve la gran oportunidad de ser asistente de don Pepe cuando don Pepe daba clases en la Escuela de Ciencias Políticas. Imagínese usted la semilla que empezó pues a germinar después de que también tuve la oportunidad de trabajar al lado de don Pepe. Pero mi primer puesto político fue al lado de don Luis Alberto Monge. Don Luis Alberto Monge, un reformador social al que le tocó sacar al país de una crisis tremenda, recuerda la crisis de finales de los 80, claro. De finales de los 70. Y a don Luis le tocó comenzar un gobierno con un 40% de pobreza. Y a la gente a veces no se acuerda de eso. Y sobre todo la gente joven no tiene por qué acordarse de eso, pero Liberación Nacional, perdone que haga el comercial, sacó a este país de la pobreza, un 40% de pobreza, y a lo largo del tiempo hemos tenido, por supuesto, altibajos. En aquella oportunidad yo era asistente de don Luis Alberto, asesora o asistente de don Luis Alberto en materia legislativa. Ya desde ese entonces la posibilidad de llegar a la asamblea para mí era todo un reto. Pero yo comencé mi carrera política ya con puestos, digamos, de jerarquía. Comenzaron con el gobierno de Óscar Arias, en donde tuve la oportunidad de ser viceministra de Planificación a cargo de todo el tema de reforma del Estado. Y ya desde ahí venimos hablando. Uno de los grandes problemas es que en este país tenemos todos los estudios necesarios para saber lo que tenemos que hacer, pero todavía seguimos discutiendo mucho sobre el tema de reforma del Estado. Después de eso me tocó también en ese gobierno ser viceministra de Economía, y es la época de la pacificación en Centroamérica. Y me mandaron al Ministerio de Economía porque en esa época, había que negociar con el resto de los centroamericanos todo el tema del mercado común centroamericano.
y entonces el mercado común centroamericano se volvió en una especie de sitio en el cual, a la par de la parte diplomática, donde se discutía la finalización de la guerra, de las guerras en Centroamérica y la pacificación, el mercado común centroamericano se convirtió en el sitio donde se discutía la reactivación del mercado común centroamericano, que tenía que ir paralela al plan de paz, porque una Centroamérica tan pobre difícilmente iba a superar los problemas de violencia. Entonces, para mí esa fue una experiencia realmente muy importante, que me dio la oportunidad no solamente de trabajar al interior del país, sino también con los colegas centroamericanos. Ya a partir de ahí la carrera política se fue desarrollando. Me tocó ser diputada en el periodo de José María Figueres, cuando, siendo gobierno, estuve aquí en la Asamblea Legislativa, y posteriormente fui electa defensora de los habitantes. Tuve algunos periodos en los cuales trabajé como consultora y luego me fui al Ministerio de Trabajo con el gobierno de Laura Chinchilla, y vine después a caer aquí nuevamente en la Asamblea Legislativa. Pero lo que le puedo decir de todos esos años, que son muchos, es que los temas de mi agenda han sido recurrentes, y los proyectos de ley en los que yo me he involucrado han sido recurrentes. Reforma del Estado, me parece que el cambio institucional que no hemos logrado hacer y en el que ahora deberíamos incorporar obviamente el componente de tecnología. Ya el tema no es estrictamente jurídico, sino también el tema es tecnológico. Nosotros deberíamos tener un país o un gobierno absolutamente transparente y sin corrupción, si lográramos utilizar la tecnología y volver no solamente todo el tema de compras públicas, sino todo el tema de gestión con la absoluta transparencia que nos permite la tecnología. Ese ha sido un tema recurrente en mi carrera política. El otro tema tiene que ver con pobreza. Para mí ese tema ha sido fundamental, y los esfuerzos que yo he hecho no solamente a través de proyectos de ley, sino también esto especialmente cuando estuve en el Ministerio de Trabajo, han tenido que ver con todo el tema de salario mínimo. Yo creo mucho en los programas sociales, pero también estoy convencida de que si no hay un ingreso justo, producto del trabajo, producto del empleo o del ingreso, cuando la persona tiene es autosuficiente, es fundamental. El otro tema ha tenido que ver también con el tema de la corrupción, que está obviamente muy ligado al tema institucional, y yo diría que en esos tres temas, en institucional, en el tema de la pobreza, en el tema de una mayor participación de la mujer, también ha sido un tema importante para mí, aunque debo reconocer que no ha sido uno de los temas centrales. Por supuesto que he participado mucho con las compañeras que se han dedicado mucho más que yo al tema de género, y el tema de la desigualdad para mí ha sido siempre un tema fundamental. Muchas gracias, doña Sandra. Somos agentes de cambio.